Buen día con todos, saludos. Mi nombre es Sergio Herbias, soy médico residente de psiquiatría del Hospital Víctor Larco Herrera. El día de hoy vamos a brindar una charla para los agentes comunitarios en salud sobre la violencia, ¿no? Es una charla informativa principalmente, un poco reflexiva para hacernos pensar o entender y para evidenciar sobre todo que la violencia es tristemente un poco más común de lo que uno quisiera y de lo que uno considera. Un poco subrepticia, reptando. La OMS define la violencia como uso intencional de la fuerza o el poder físico, tanto de hecho como amenaza, es decir, tanto si golpeo como si amenazo con golpear, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad. Tristemente hemos visto como poblaciones a veces se ven reprimidas por otras, o poblaciones por Estado, poblaciones por grupos políticos, etcétera, ¿no? Obviamente es violencia. Poblaciones, también un grupo o comunidad que ejercen violencia contra algunos miembros que no comparten su mismo pensamiento, también obviamente es violencia. Que cause o tenga mucha probabilidad de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. Lo cual quiere decir que la violencia existe y se debe castigar, ¿no? Más allá del hecho de su efecto. Podemos dividir tanto en violencia autoinfligida, comportamiento suicida, autolesiones, la violencia interpersonal, que incluye la más común en nuestro medio es de lejos la violencia familiar, ¿no? Entre la cual se enfoca principalmente hacia los hijos, y la violencia entre cónyuges, de padre a madre. También la violencia contra los ancianos es algo de lo que se habla cada vez más frecuentemente en estos tiempos. Hijos jóvenes que abandonan y maltratan a sus padres, así como la violencia entre personas sin parentesco, que lo más común ahí es entre las parejas. Desde las parejas jóvenes a veces ya se producen estos niveles de violencia. Y violencia colectiva, como las que yo les decía, social, por motivos sociales, políticos y económicos, han ocurrido. Internamente una relación violenta, es decir, dos personas que están conectadas a pesar de que existe la violencia entre ellos, hay una relación entre abusador y abusado en la que el poder se inclina hacia un lado. Este poder puede ser por contexto físico, contexto social o por contexto psicológico, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros entendamos dónde está el poder o cuál es la diferencia en el poder para que podamos reconocer y así ayudar a esa persona a romper el círculo del poder, ¿no? Eh, entonces, en ocasiones también la violencia se vuelve un medio al que llegamos porque los medios para alcanzar un objetivo se nos bloquean, se nos frustra el camino. Entonces nos vemos obligados a caer en una conducta violenta. No debe justificarnos esto, ¿no? Pero hay que entender a veces a las poblaciones que llegan a estos niveles. Como dice esta frase, cada uno tiene sus escalas de lo que considera que no es admisible, y eso nos lleva a la indignación cuando estamos en lo que no es admisible. Esto también depende de la persona. Esa sensación de rabia con cierto componente de dolor va asociado a nuestros propios valores, y muchas veces eso desencadena en revoluciones y reclamos veces, ¿no? La violencia y la salud mental, y la razón por la que un psiquiatra está aquí hablando de violencia es porque tanto la afectación mental contribuye a la violencia como la violencia contribuye a la afectación mental, en un círculo vicioso bien largo y que se perpetúa en ocasiones en demasía. Por ejemplo, dice, la depresión es un factor de riesgo para suicidio, violencia autoinfligida. El consumo de sustancias es un factor de riesgo para agresión a otros o a sí mismo. Los problemas de salud mental son muchas veces también consecuencia de actos violentos, ¿no? Por ejemplo, mujeres abusadas, esto se ve mucho, lo veo mucho en la atención. Mujeres abusadas, de niños maltratados, víctimas de abuso sexual, suelen tener eh, problemas de salud mental, sobre todo asociados al ánimo, a la autoestima y a la personalidad. Ellos tienen mayor riesgo de sufrir depresión, ansiedad, estrés postraumático o conducta suicida.
Por lo tanto, como hemos visto, la violencia ¿no? Tienen varias formas, tanto física, sexual, psicológica, o la desatención o la privación, ¿no? Eh, la autoinfligida, que es el comportamiento suicida o simplemente la autolesión. Luego está la interpersonal, que como dije es la más común, que se da sobre todo en el ámbito de la familia o la pareja, y la comunidad, que a veces ocurre, ¿no? Los asaltos, los crímenes son lo más común, los hurtos, los robos, pero también a veces por una cuestión, contextos ideológicos en ocasiones, ¿no? Un señor al que le queman el carro porque no está de acuerdo con las marchas o porque quiere salir a trabajar, ¿no? Los hinchas de tal o cual equipo que se manifiestan dentro de la comunidad entre desconocidos y se agreden por cuestiones de ideologías. Y colectiva cuando se exacerba todo un grupo político a dirigir la violencia hacia un pequeño grupo. Vemos otra escala donde para considerar, ¿no? Violencia física, lo que todos conocemos, violencia feminicida, la que concluye generalmente con un feminicidio, que generalmente es eh, el eslabón final de una larga cadena de maltratos o de violencia que incluye la violencia física, psicológica, la que está en tercer lugar, violencia mediática, esa es la que se expone cuando ahora que vivimos en el sistema de la web 2.0 y alguien comunica algo que no es del agrado público y toda la gente se siente con el derecho a poder emitir juicios de valor y condenar a esta persona a veces con los adjetivos más ¿no? dolorosos que uno se puede imaginar, ¿no? Violencia encubierta, generalmente con la manipulación mental que ocurre en muchas parejas. Violencia contra la dignidad, cuando si bien puede no haber golpes o agresiones, es un tipo de violencia psicológica porque lastima la autoestima. La violencia sexual, violencia contra los derechos reproductivos, eso sobre todo en países donde se obliga a las mujeres a no poder acceder a medios de planificación familiar adecuados. Violencia en los servicios de salud, esto es algo de lo que vamos a hablar más adelante, que también nos atañe bastante. Violencia patrimonial, económica, violencia laboral, relacionadas netamente al aspecto económico. Violencia en el sistema educativo también, algo que se veía más antes, se veía más antiguamente, ahora se ve un poquito menos, que mucho se ha concientizado sobre ese aspecto, sobre que la crianza y la educación no requieren procesos violentos. Violencia política de las instituciones cuando maltratan a los usuarios, sobre todo las públicas, eh, violencia en la familia, que es lo más común, y violencia contra los derechos y las libertades sexuales, sobre todo contra minorías sexuales, ¿no? Como vemos, dependiendo de la edad, lo que comienza antes del maltrato infantil y la violencia sexual que puede estar presente en cualquier momento de la vida del sujeto, ¿no? El maltrato infantil, entre la edad y la adolescencia empieza la intimidación, las agresiones, el bullying, intimidación, bullying y la violencia juvenil más adelante. Y acá la violencia emocional y psicológica que sobre todo se en el ámbito de la familia, menor a 5 años. Pero recordemos que ese haber visto, haber entendido, haber normalizado la violencia, a veces nos lleva a perpetrarla en la vida adulta, señalan aquí, ¿no? Consecuencias agudas y también a largo plazo. Económicamente, costos a la familia, tanto el tratamiento médico, quirúrgico, la atención y la rehabilitación. El Estado, pues, también cubre atención médica, tratamiento, hospitalización, productividad perdida, los días que no trabaja el sujeto, la discapacidad, la menor calidad de vida y la muerte. Costos para el sistema de justicia y otras instituciones. Gastos relacionados con detener, contener, procesar a los infractores, ¿no? Organizaciones de bienestar social que se dediquen a intentar recuperar a aquellas personas que hayan sido víctimas de violencia y costos asociados con hogares sustitutos para las familias que se tienen que dividir porque es un entorno muy violento, el sistema educativo y para el sector de empleo, ¿no? Que resultan del ausentismo y la baja productividad. Acá podemos ver, ¿no? Todo el círculo de la violencia está asociado con problemas de salud de la madre y el niño, muerte, incluida la muerte materna y la muerte fetal, en problemas de salud mental, depresión, ansiedad, estrés postraumático, suicidio,
En cuanto a lesiones, traumatismo en cráneo, fracturas en miembros, en tórax, quemaduras, por supuesto, tristes quemaduras a veces por víctimas de abuso. Consecuencias de enfermedades transmisibles y comportamientos de riesgo, ¿no? Prácticas sexuales y abuso de alcohol y drogas, poco cuidado, transmisión sexual, múltiples parejas sexuales. Luego, obesidad, alcohol, tabaquismo, todas estas relacionadas a conductas de riesgo, a inactividad física y a eventos inflamatorios que ocurren también podrían estarse, ¿no? Entonces, todo esto, la clasificación internacional de enfermedades, ¿no? Habla de que el maltrato infantil en específico está constituido por 4 componentes: físico, sexual, psicológico y la negligencia. Vamos a hablar ahorita en particular de tipos de maltratos en particular, ¿no? Que tienen más peso por su frecuencia, principalmente. Ahora, en el caso, por ejemplo, de las mujeres, entre hombres y mujeres son altamente más frecuente que se desarrolle la violencia contra ellas. El antecedente de haber sido víctima de violencia pone a las mujeres en mayor riesgo de depresión, intento de suicidio, dolor crónico, enfermedades como fibromialgia, colon irritable, psoriasis, trastornos psicosomáticos, lesiones físicas, trastornos del aparato digestivo, colon irritable, como ya he mencionado, y lo que ya mencioné, reproductiva, que puede ser tanto embarazo, infertilidad, ¿no? Por lo tanto, ese maltrato que sufren alguna vez, en algún momento, incluso puntual, o que se prolonga unos 3, 4, 5 años de vida, puede persistir mucho tiempo. Sus consecuencias. También se ha visto en la última época que el maltrato hacia las personas mayores ha aumentado. Producto tal vez de un cambio generacional, ¿no? Importante. Puede haber maltrato físico, psíquico-emocional, ¿no? Maltratar, discriminar a los ancianos por motivos de su edad, insultarlos, hacerlos sentir menos, denigrarlos hacerlos sentir un estorbo, una carga. El abuso económico o material, chantajearlos con el dinero, con hacer uso de fondos o recursos. Y el descuido, negarse a cumplir con la obligación de atender a una persona mayor, ¿no? O amenazar o chantajear para tener que cumplirlo, ¿no? Esto incluye, como digo, tentativa de causar sufrimiento físico puede estar asociado, ¿no? Eventos que no son necesariamente excluyentes. La violencia sexual tiene una connotación muy dolorosa y sus efectos suelen ser muy a largo plazo. Las personas que sufren violencia sexual suelen ir a los servicios de psiquiatría, de psicología durante algún tiempo porque es un evento que realmente cambia y marca en muchas ocasiones el sentir de esa persona para consigo misma, ¿no? Por ejemplo, lo más importante de todo esto es no minimizar la violencia sexual de las personas, porque a veces consideramos violencia sexual solo el acto terrible de una violación ocurrida bajo la fuerza y demás, pero es violencia sexual otros tipos de abusos y es violencia sexual otros actos entre comillas menores, pero que predisponen y también maltratan y también lastiman el sentir de la persona. Incluso, por ejemplo, la violación en el matrimonio o en citas amorosas, pese a que se haya coordinado, pese a que sea un matrimonio, es una violación, porque es contra tu voluntad. La violación por parte de desconocidos, obviamente. La violación sistemática que existe durante los conflictos armados, algo que tristemente sigue ocurriendo ahorita, por ejemplo, en el conflicto de Rusia y de Ucrania, existe todavía eso. El acoso, insinuaciones o acoso no deseado de carácter sexual, ¿no? Con inclusión de la exigencia de mantener relaciones sexuales a favor. Es decir, el acoso ya forma parte de la vida sexual y tampoco debe ser algo minimizado. El abuso sexual de personas físicamente discapacitadas o de menores, porque por su fragilidad incluso representa un agravante. El matrimonio o la cohabitación forzados. Eh, bueno, eso no suele verse en esta parte del mundo, pero existe todavía.
matrimonios que se coordinan y se fuerzan, ¿no? La denegación del derecho a hacer uso de la anticoncepción. Esto se ve mucho en el interior del país todavía. Mujeres que tienen que usar métodos de planificación familiar a escondidas de sus esposos, como si ellos tuvieran derecho sobre su cuerpo, ¿no? Y no se les puede negar, ellos ni el sistema de salud pueden negarles la potestad de hacer uso de la protección, el aborto forzado, así como no se puede obligar a realizar un acto sexual, ni se puede obligar a no usar anticonceptivos o a usarlos, tampoco se puede obligar a cuestiones del aborto. Los actos de violencia que afectan la integridad sexual de las mujeres, incluida la mutilación genital femenina, felizmente eso no se ve aquí, pero es obvio que representa parte de la violencia sexual. La prostitución forzada y la trata de personas, eso es algo que no es inusual. Probablemente recientemente ha habido una eh, alta tasa de inmigración hacia nuestro territorio y muchas de esas inmigrantes suelen ser víctimas de la prostitución forzada y trata de personas. Nosotros, como miembros de salud, ustedes como agentes comunitarios deben tomar en cuenta esa que se pueden encontrar con estos eventos, que se pueden encontrar con estas personas que estén sufriendo o adoleciendo este proceso, para que lo deben saber, para que tengan su capacidad de darles apoyo, de brindarles componentes solidarios a este problema, lejos de juzgar, ¿no? Entonces, como vemos, la violencia sexual, lo que se denuncia y lo que se ve como feminicidio es muy poquito, pero hay relaciones forzadas dentro del matrimonio, hay explotación sexual resultante del problema económico, hay violación por extraños, relaciones no deseadas, pero aceptadas como resultado de ruegos, etcétera. Y bueno, finalmente otro de los puntos que quería hablar es violencia en los servicios de salud. Esto va en las dos direcciones. ¿Y por qué lo debo tener en cuenta? Porque parte de la formación como agente comunitario es establecer esa comunicación justo entre comunidad y el establecimiento que contribuya a disminuir esta clase de cosas. En ambos lados, no solo es, digamos, apaciguar a la comunidad, entre comillas, apaciguar y que no genere violencia contra el sistema de salud, sino también al revés, ¿no? Esto, por ejemplo, es un escrito de la frecuencia de la violencia contra personal de salud por pacientes o familiares de pacientes en estudios realizados por población peruana. Yo, por ejemplo, he sido víctima de... Bueno, afortunadamente fue un evento sin daño, me lanzaron un botellazo, pero es violencia, como dijimos, ¿no? Violencia se incluye tanto las consecuencias como la tentativa, y se incluye, ¿sí? Eh, Después, por otro lado, es la prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención de parto. Esto se ve mucho también, esta es violencia del servicio de salud hacia eh, las personas o la población, y eso tampoco lo debemos permitir, ¿no? En todo el mundo dice muchas mujeres sufren un trato irrespetuoso y ofensivo durante el parto en el centro de salud. Eso lo he visto yo, felizmente no lo ven todos, pero sí lo he visto, y es algo que eh, esos tipos de violencia o actos esperemos que vaya disminuyendo con el transcurso del tiempo, con el transcurso de, progresivamente, pero es parte de nuestra misión eh, trabajar y contribuir y ayudar para que eso decaiga y eso disminuya y eso no suceda. Dejo aquí esta em, figura de Edward Hooper que se llama Niño mirando al mar, que me gusta mucho, pero que a la vez representa un niño un poco triste, un poco solo, un poco abandonado. Pensé en esto cuando pienso en violencia, siempre pienso eh, en el frágil. La violencia siempre busca el frágil, siempre hay un lado del poder que se inclina y el otro lado está desprovisto de poder. Los niños no tienen poder físico sobre los padres, el esposo suele tener poder económico sobre la madre. Eh, el hombre suele tener poder físico sobre la pareja que maltrata, ¿no? El anciano no tiene, está desprovisto de poder físico y por eso abusan de él, etcétera, etcétera. El hombre que trata de personas tiene poder económico sobre la mujer a la que ¿no? prostituye. Por todos esos motivos hay que identificar dónde está
el poder, el desbalance de poder para tratar de comprender mejor por qué esa persona está ahí. A veces solo decimos o queremos dar a entender que si hay una relación violenta uno simplemente debería apartarse, pero uno debe entender que hay un nexo de poder bien establecido que tal vez a veces en ocasiones es posible dividir, pero que hay que hacer que se dé cuenta, que se percate esa persona de eso, ¿sí? Y que tengamos cada vez menos niños solitarios y tristes como el de la foto. ¿Ok? Eso sería todo. Muchas gracias.